Hola a todos, querido público, ¿cómo están? Aquí su servidor Luis Enrique Sánchez, acompañado de esta increíble mujer, Graciela Candela. ¿Cómo estás, Gracia? Muy bien, igualmente, este increíble hombre, caramba, con nuevo look, mírenlo, saquen la foto Continúo, para que lo continúo. puedan reconocer. Caramba. Y acabo de decir que vamos a grabar uno nada más, un capítulo con todo lo que pasa antes y después de la grabación. Sí, Para sí, que sí, se diviertan bloopers. un poquito. Sí, 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 sí. No, yo lo estoy haciendo para quitarme peso. Por eso es que me rasuré. Estás a dieta, estás Quiero a ser dieta. más ligerito. Ya veo. No, gracias. Pero bueno, mira, el día de hoy traemos un tema y qué bueno que entramos en un sentido cómico o ligero, positivo, porque es un tema bastante delicado también y no en lo más absoluto gracioso, ¿no? Hoy traemos el tema del bullying. Hoy traemos el tema también conocido tanto bullying como acoso. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú alguna vez has experimentado este tipo de malos tratos, si le quieres llamar así? Bueno, lo he experimentado en lo profesional y con mi hijo. Voy a partir como madre y después hablaremos de la parte profesional. En 2 ocasiones, mi hijo era muy pequeño, parece mentira, tenía 4 años, pero había un niño que molestaba a los niñitos en pleno recreo, ¿no? En ese espacio. Recuerdo que una amiga en común con la madre de ese niño que hacía bullying a los demás niños, incluyendo el mío, trató de alguna manera de decirme: "Mira, pero es que ellos, los padres son maravillosos y tal". Y bueno, empezamos como a encontrarnos en la casa de ella, después yo los invité a mi casa, y el día que yo los invité a mi casa fue la catástrofe, porque Wow, ¿qué pasó? no, porque el niño, seguía con el bullying. Mi hijo es un niño muy pacífico, pero bueno, empezaron a como a caerse a piña y tú sabes, ¿no? Nosotros interviniendo, porque evidentemente se veía que había un conflicto. Mi hijo se quedó tranquilo y al final, pues, del barbecue, de la parrillada, como decimos en Latinoamérica, ya las personas se iban a ir a su casa y el niño se para ante todo el mundo y le dice a mi hijo: "Ojalá te mueras". Y Ah, él, wow. a mí me impactó. O sea, por supuesto que a partir de ese día más nunca tuvimos contacto. Y luego, Debut y despedida. durísimo. Y luego, y son unos padres magníficos. O sea, yo Claro. no entendí, ¿no? No entendí nunca si es que formaba parte de su personalidad o lo que fuera. Y el otro fue, ya era un poquito más grande, el supuesto mejor amigo empezó a tener como envidia de sus notas, porque mi hijo es como un líder pasivo, o sea, no, Mm, él es muy tímido, pero es muy bueno en lo que hace, es un caballero, no porque sea mi hijo, sino que tiene unas características. Y entonces los dos niños más cercanos, uno era el que le daba la orden al otro, era como que el que nos supuestamente tiraba la piedra y escondía la mano, y el otro era más grande y era futbolista, o sea, jugaba al fútbol y empezó a darle patadas a mi hijo, no, wow. en educación física. Y bueno, yo tuve que sacar las fotos y mandarla al colegio y evidentemente tomaron acciones. Incluso al comienzo la maestra no quería porque los 3 eran excelentes estudiantes y yo tuve que ser muy firme porque era bullying. Claro, claro. Y bueno, es un proceso porque, ¿qué pasa con mi hijo? Mi hijo es un niño, ya un adolescente, que no le gusta pelear, no le gusta. A mí me costó muchísimo ubicarlo en la parte deportiva, porque cuando lo puse en el fútbol me dice: "Yo no le voy a quitar la pelota a mi amigo". Cuando lo puse en karate me dijo: "Yo no le voy a pegar a mi amigo". Y entonces él empezó a los 4 años y medio a jugar béisbol, porque es un deporte que te permite de manera individual y colectiva, ejercerlo. Entonces, no es un proceso fácil. No, no, y dentro de los comentarios que haces tú, antes de que vayamos a tu ejemplo profesional, solo como comentario, tú mencionas 2 tipos de bullying, ¿no? El bullying verbal, que es cuando la gente se está aprovechando diciendo cosas agresivas, cosas feas, malos deseos, si quieres, como el ejemplo que dijiste tú, ¿no? Ojalá te mueras. Los niños pueden ser bastante duros, ¿no? Pero como padre uno tiene el deber de mantener la línea y de fomentar el respeto. Pero también está el bullying físico, que acabas de decir tú, ¿no? En donde ya la gente se está aprovechando de ti, no nada más con malos tratos verbales, sino empujones, golpes, otro tipo de actitudes. Está el bullying social,
que es la ley del hielo, ya no te invitamos a proyectos, ya no te invitamos a juegos, y está ahora el bullying digital, porque ahora es ya no te suelto y te estoy mandando correos electrónicos, te estoy mandando mensajes a tu teléfono, a tu chat, en redes sociales, mensajes negativos que quieras o no hacen sentir a la gente horrible. No, y fíjate que ahorita que mi hijo es adolescente, tú vas a buscarlo en el colegio y todos tienen el mismo corte de cabello, ¿no? Que es el estilo hongo. Entonces, eh, yo le digo: "Pero, ¿por qué tienes que ser igual que todo el mundo?". Y él me dijo: "No, mamá, es que si no me hacen bullying". O sea, Mm, hasta en eso. Entonces, claro, yo creo que hay una misión como padres que es decirles que tienes tu propia personalidad para enfocarte, y yo estoy más que madre, estoy como terapeuta encima del proceso, y él ha buscado una independencia muy interesante porque ya empezó a como a hacer indiferente lo que le están diciendo, ¿no? diciendo, Ya está más, tú sabes, más seguro de sí mismo, pero ha sido un trabajo que va más allá de un psicólogo. O sea, tú puedes contratar a un psicólogo y que lo oriente a los padres y tal, pero al final el trabajo es en casa, en el ujú, día a día. Y no ser un padre controlador, yo creo que eso es importantísimo. Uno tiene que ser un compañero, un acompañante del mm. proceso, porque hay que dejarlos que se caigan, que se levanten y que ellos tomen conciencia de cuál es la respuesta que ellos mismos se tienen que dar consigo mismos y con los demás. Claro. Y un punto importante que a mí sí me gustaría dejar marcado aquí es por ejemplo, en México y en todos los países, nada más en México se le llama mucho la carrilla, la burla, ¿no? Que es algo normal, es algo natural que estás haciendo. Ay, mira, le pones un apodo a alguien, dices algo, te burlas de alguien, ay, se cayó alguien. Eso creo que es características normales de cierta manera que existen. ¿Cuándo se convierte en bullying? Porque esto es una pregunta que me hacen, no nada más en el sentido de escuela, sino en el sentido profesional, que el bullying dentro del trabajo se llama mobbing, al menos en los Estados Unidos. En español es acoso, ¿no? Acoso laboral o acoso en algún momento, o como lo mencionábamos ahorita. ¿Cuándo se convierte en acoso? En el momento en que una persona dice esto me afecta, o en el momento en el que esta persona se siente, se enoja, pero deja que le afecten esos comentarios, hace o trata de hacer hey, no, y continúan las conductas. A partir de ese, hey, esto ya me está afectando, hey, esto ya no me gusta, hey, esto ya es un acoso. ¿Por qué? Porque las personas que están atacando, que están diciendo, que se están burlando, ya tienen conocimiento que lo que están haciendo no es bienvenido. Y si lo continúan haciendo, ya es una conducta de acoso. Y ocurre en niños, ocurre en adultos, ocurre en el sentido laboral, ocurre en todos lados. Existe una cultura, y no, a ver si coincides conmigo, existe una cultura que aprendemos desde chiquitos de no decir las cosas, no levantar la mano, no expresarte. Yo lo veo mucho en el sentido profesional. No, es que la gente no le gusta decir que algo está mal porque te van a catalogar o clasificar como el chismoso, el sapo, el tattletailer en Estados Unidos o el snitch que le llaman acá. Entonces, ponen esos apodos negativos con el afán de, es que le dijiste a la maestra esto, es que le dijiste al supervisor esto, es que le dijiste al gerente esto. Y crece uno con esa conciencia de el hecho de levantar la mano y decir que algo está mal es malo, es erróneo. Y no es cierto. Es como las cosas mejoran. Cuando uno dice, oye, esto está mal, lo podemos mejorar de esta manera. Esto está mal, queremos un ambiente laboral ético o un ambiente, vamos a decirlo así, tranquilo, ¿no? En donde se puede ir a trabajar. ¿A ti te ha pasado algo así? En el sentido profesional me dijiste que tenías un ejemplo. Es que, mira, trabajar en los medios no es una cosa sencilla. Eh, Tú te encuentras con todo, yo puedo hablar de mi área, yo amo profundamente mi carrera, mi profesión, creo que uno es un vehículo, un canal para apoyar a los seres humanos y uno aprende, uno más que ser un maestro, uno aprende de los demás. Yo creo que es un autodescubrimiento permanente, por eso es que lo amo tanto, ¿no? Pero llegar a esto que te estoy diciendo no ha sido un proceso fácil porque una cosa es la vocación y la pasión que puedas tener por tu oficio y otra cosa son los obstáculos que las personas te colocan.
Y en mi caso, yo escogí ser periodista audiovisual, ser reportera, estar en televisión, pero no por salir en televisión, sino porque amo la parte audiovisual. Yo soy muy auditiva, todo lo visualizo y lo oigo, ¿no? Entonces es una característica de mi ser. Como hay gente que simplemente escribe, también yo escribo, pero es lo que más me gusta el cine, en fin. Entonces, claro, yo decido irme por esa tangente. Cuando me gradué, fue lo que ejercí y la vida me llevó a ser reportera. Y el llegar a ser reportera fue un proceso muy duro, que si yo no hubiera tenido los valores y principios en mi hogar, me hubiera tumbado. ¿Por qué? Porque si no es el tema de la envidia, porque está saliendo en televisión, es porque alguien está consumiendo drogas y de repente puede ser alguien que tiene un cargo determinado y como no estás comulgando con lo mismo, entonces ya te exime de formar parte del equipo, pero también te genera inconvenientes en el trabajo porque ya tú no formas parte de ese grupo. Y si no es el tema de las drogas, es el tema sexual, ¿ok? Ah, Y eso me ha pasado, pero bueno, he perdido clientes porque eso ha pasado, que hay gente que de repente te están buscando para otra cosa o creen que las mujeres, no sé, somos así como que estamos abiertas a no importa lo que sea ujú, y los hombres también, porque esto no es un tema a nivel nada más de de mujer, acuerdo. en los hombres. Entonces, ese acoso no va conmigo. Yo sencillamente he aprendido que cuando eso sucede es que ese no es el camino y punto. Yo no tengo que convencer a nadie. ¿Por qué no lo vas a convencer? Una persona que actúa de esa manera tiene una conducta, una manera que no ha evolucionado y no es que sea mejor o peor que uno, es que sencillamente esa es la decisión que tomó en su vida y así no se logran las cosas. Ese es mi punto de vista. Sí, no, y hay y ahorita que estás tocando ese tema, hay una gran responsabilidad propia, primero, cada uno tiene que poner ese alto y cada uno tiene que poner ese respeto y hay que reconocer que hay personas que les cuesta muchísimo trabajo hacer eso. Entonces, por eso es muy importante el hablarse a sí mismos, el conocerse, el tener muy bien fincados los valores. Ahora, si necesitan hablar con alguien, vayan a hablar con alguien. Si están sufriendo acoso, busquen a personas de confianza y exprésenlo, porque el acoso extremo, hay estadísticas que conllevan a casos que llevan hasta el suicidio. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas y hay una Sobre gran todo los niños y responsabilidad. adolescentes que Exacto, están empezando a vivir. exacto. Y que piensan que por el hecho de estar sufriendo eso es no, es que ya no hay nada más. O sea, estoy sufriendo esto y nunca se va a acabar, se va a empeorar. Y si hablas y expresas y buscas ayuda, se pueden mejorar las cosas y se puede separar de ese ambiente a la persona para ya no estar sufriendo, ¿no? De esa manera mentalmente hablando. Entonces, hay una responsabilidad de los padres, hay una responsabilidad de los maestros, pero grandísima en el sentido de tratar de evitar este tipo de cosas. Pero la principal es la de uno, porque muchas veces también, y viendo el otro lado de la moneda, hay mucha gente que hace bullying y no se da cuenta que está haciendo bullying. Hasta que no lo confrontan y ven la situación, y entonces dicen, ay, sí estaba haciendo bullying. Y el por qué estaba haciendo bullying es muy importante también, el verificar eso. A lo mejor, si tienes un niño que está haciendo bullying, es porque él está sufriendo esas mismas consecuencias en su casa y es derivado de eso que está reflejando esos comportamientos. Pero el comunicarlo, el hablarlo es muy importante. Bueno, y ya para finalizar, porque tenemos muy pocos minutos, este foro nos invita a 2 cosas que lo vamos a tratar en otros 2 foros. Uno, que es el vivir bajo la apariencia, ¿ok? El qué dirán. Y el otro tiene que ver con el humor y el bullying en el humor, porque el que una persona se caiga y se dé un tortazo, a mí no me da risa. O sea, y lo han tomado como algo normal y entonces empiezan a jugar de la misma manera como si eso fuera realmente humor. Y eso es falta de inteligencia en el humor. Los verdaderos humoristas hacen humor. Ya hemos terminado. Nos vemos. Hasta luego.